y hoy les voy a hablar un poco sobre los antecedentes del aula invertida, ¿no? Cómo son sus orígenes, cómo se va formando este término en los años, un poco del proceso, ¿no? que lleva para llegar a la construcción del término del aula invertida, y también cómo llegamos al concepto, un poco de los autores, ¿no? Bueno, empezamos diciendo que en 1993 Allison King publica un artículo en el que centra la importancia del tiempo en la clase para la construcción de un significado, y no así para la transmisión de información. King cita a menudo una inversión en la que permite un espacio educativo para un aprendizaje activo, ¿no? Y ya en las bibliografías de los años 90 hay varios tipos de actividades, como los estudios de Angelo Cross en 1993 o Bean en 1996. Estos autores ya van dándole forma a lo que va a ser en un futuro el aula invertida, ¿no? En 1997 el profesor de Harvard, Eric Marzur, juega un papel muy importante en la construcción de este término que va a ser aula invertida, mediante el desarrollo de conceptos que influyen, ¿no? Este profesor desarrolló una estrategia de instrucción al cual él llamó instrucción entre pares. Describe esta estrategia porque su enfoque movió la transferencia de información fuera del aula para la asimilación dentro del aula. Ahí ya le va dando forma, ¿no?, a lo que va a ser el concepto del aula invertida en sí. Pero es en 1998 que ya se acuña originalmente el término de aula invertida por las autoras de Walbord y Johnson Anderson. Ya estas autoras proponen, ¿no?, el modelo donde el estudiante tenga acceso al contenido antes de la clase, ya tener, ¿no?, su primer acercamiento, y ya en la clase fomentar la comprensión del contenido, solamente la comprensión mediante un aprendizaje activo, ya con el objetivo de asegurar de que los estudiantes realicen la preparación necesaria. Se les da una serie de actividades, ¿no? Puede ser ensayos, cuestionarios, para asegurar, ¿no?, que el estudiante tenga el acceso necesario a esa información fuera de clases, para que ya al llegar a clases puedan trabajar directamente con lo que ya saben, ¿no? Entonces son estas dos autoras que ya le dan el nombre, ¿no?, al aula invertida. Y ya revisando un poco en la historia de lo que es el aula invertida, Clintondale High School fue el primer colegio estadounidense en realizar, ¿no?, una transformación radical de lo que es el aula tradicional al aula invertida, debido a que se encontraba en el ranking de los peores colegios, de los peores centros, ¿no? Sus resultados fueron tan drásticos que disminuyó, o sea, la peor nota fue C+, ¿no? Nosotros sabemos que en Estados Unidos es por A, B, C las notas, ¿no? De ser uno de los peores centros, entonces tienen un cambio radical al tomar este nuevo el aula invertida, ¿no? Ya al cabo de un tiempo, comparando los resultados, dan totalmente, o sea, lo ponen como aconsejable, ¿no? Y ya uno de sus colaboradores más reconocidos del aula invertida, Salman Khan, en 2004, comienza a grabar videos también a petición de su primo, ¿no?, que daba clases particulares, ya que creía que las lecciones grabadas le permitían omitir segmentos que ya dominaba y repetir aquellos segmentos que él todavía no dominaba. Entonces ahí poco después también fundó Khan Academy, basado en este modelo, ¿no? O sea, Khan Academy se convirtió en sinónimo del aula invertida. Sin embargo, estos videos son solo una estrategia del aula invertida, porque con el pasar de los años
ya se le va dando mucho más contenido, se le va dando más forma a lo que es en realidad ahora el aula invertida. Los fundamentos teóricos para justificar el aula invertida se centran de forma principal en dedicarle tiempo a la clase a tareas en las que el alumnado sea protagonista del aprendizaje. De esta forma permite así la adaptación de diferentes ritmos de aprendizaje, ¿no?, del alumnado. Y los pilares también del aula invertida son 4: un entorno flexible, en donde los tiempos de aprendizaje y en la evaluación de los estudiantes sean acorde al aula; la cultura del aprendizaje, donde los estudiantes participan activamente en la construcción del contenido; el contenido intencional, ¿no? Es un contenido intencional para maximizar el tiempo en la clase con el fin de aportar métodos y estrategias activas de aprendizaje, y que el educador sea profesional, ¿no? Los educadores profesionales observan continuamente a sus alumnos y le proporcionan una retroalimentación. O sea, no es que el docente va, se para y no hace más nada, sino que el docente está activamente retroalimentando. Si lo divide por grupos a su clase, entonces el docente está revisando, paseándose en el aula, viendo que lo que le faltó en sus casas, yo qué sé, el docente tiene que retroalimentar. Esas son una base fundamental, ¿no?, de lo que fue la creación en sí de lo que es ahora el aula invertida, ¿no? Ya con la llegada de la pandemia, este modelo pues tomó mayor fuerza, ¿no? Muchas gracias por escucharme, ¿no? Los pilares fundamentales del aula invertida o Flipped Classroom. Número 1. Aprendizaje profundo, progresivo y mucho más significativo. El aula invertida fomenta el aprendizaje individual del estudiante, fuera del aula, favoreciendo que sea un aprendizaje mucho más profundo, dada su inmersión en dicho proceso, a su ritmo y a través de actividades interactivas, que le ayudan haciéndolo además mucho más atractivo. Los estudiantes se sumergen en el aprendizaje desde la base del mismo, sin verse presionados por el tiempo de clase o por los conocimientos de sus compañeros, ya que en cualquier momento pueden acceder al contenido y repasar cada lección las veces que quieran, practicar y memorizar. Número 2. El estudiante es el centro del aprendizaje y el docente es su coach en este proceso. Los estudiantes son los protagonistas de este modelo pedagógico, pasando de ser sujetos pasivos, como ocurre en el modelo tradicional, a sujetos activos del aprendizaje, más motivados y creativos desde el inicio. Con el modelo de aprendizaje del aula invertida, los docentes tienen más tiempo en clase para atender y resolver las dudas de sus estudiantes, así como para incidir en aquellos conceptos que cuestan más o que no han quedado claros, consolidando mucho mejor el aprendizaje. Los docentes se convierten en dinamizadores del aprendizaje tanto dentro como fuera del aula. 3. Contenido interactivo, ordenado y estructurado. Gracias a los softwares de aprendizaje inteligentes y avanzados, los docentes como los estudiantes tienen todo el contenido organizado y accesible, en una coherencia a la hora de dar una clase o de tomar una lección fuera de ella. Esto facilita a los docentes la preparación de sus clases, mientras que los estudiantes descubren la materia fuera del aula para posteriormente compartir sus conocimientos en clase con sus compañeros a través de dudas, debates y actividades en grupo. 4.
Tecnología al servicio del aprendizaje. La tecnología hace que el aprendizaje sea mucho más dinámico, interactivo y enriquecedor, no solo a través de los softwares para el aprendizaje, sino también a las apps que los estudiantes pueden instalarse en sus móviles y tablets. Aprende desde múltiples dispositivos de forma sincronizada, sin necesidad de acceso a Internet y desde cualquier sitio, haciendo que aprender sea mucho más fácil y eficaz. Por tanto, el aprendizaje Blended Learning que plantea el aula invertida o Flipped Classroom es, sin duda, la metodología más innovadora y sobre todo eficaz del siglo XXI. Una nueva forma de aprender que motiva tanto a los alumnos como a los profesores, logrando así el éxito del aprendizaje, centrándose en la personalización del aprendizaje, donde los estudiantes pueden avanzar a su propio ritmo y recibir apoyo individualizado del docente. Mayor interacción y colaboración. En el aula, los estudiantes trabajan en equipo, discuten y resuelven problemas juntos. Uso de tecnología. La tecnología es el elemento clave en el aula invertida, ya que los estudiantes utilizan dispositivos electrónicos para acceder al contenido de la lección. Mayor responsabilidad del estudiante. Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje y deben ser autónomos para completar las tareas y actividades en casa. Enfoque en habilidades prácticas del aula invertida se centra en la aplicación práctica de los conceptos, los que ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades prácticas y relevantes para su futuro. El aula invertida es una modalidad de aprendizaje semipresencial o mixto. El término aprendizaje mixto es la traducción del anglosajón Blended Learning. Este tipo de aprendizaje pretende utilizar dos estrategias, la presencial y la virtual, tomando en cada momento lo mejor de ellas. Es un modelo pedagógico que plantea la necesidad de transferir parte del proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del aula con el fin de utilizar el tiempo de clase para el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad que favorezcan el aprendizaje significativo. En mayor detalle, la red de aprendizaje invertido lo define como un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se desplaza de la dimensión del aprendizaje grupal a la dimensión del aprendizaje individual, transformándose el espacio grupal restante en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo en el que el facilitador guía a los estudiantes en la aplicación de los conceptos y en su involucramiento creativo con el contenido del curso. Concretamente, el aula invertida consiste en asignar a los estudiantes textos, videos o contenidos adicionales para revisar fuera de clase. En este caso, el tiempo en el aula no implica necesariamente un cambio en la dinámica de la clase, por tanto puede o no llevar a un aprendizaje invertido. El término aula invertida ha sido originalmente acuñado por Goldberg y Johnson Anderson. Las autoras proponen un modelo donde los estudiantes, antes de la clase, tienen un primer acercamiento con el contenido. Ya en la clase, se fomenta la comprensión del contenido, sintetizar o resolver problemas mediante un aprendizaje activo. Con el objetivo de asegurar que los estudiantes realicen la preparación necesaria para el trabajo en el aula, estos deben llevar a cabo una serie de actividades como por ejemplo ensayos, cuestionarios, entre otros, antes del inicio de la clase. Posteriormente, la G. Platt y Treglie describen un enfoque similar a la clase invertida. El término es usado para detallar la estrategia de clase implementada en la asignatura de economía, aunque se refiere al empleo de técnicas similares en todas aquellas disciplinas en las que el profesor solicita el acercamiento a temas específicos previos a la clase. La diferencia propuesta en el aula invertida es el uso de tecnología multimedia, videoconferencias, presentaciones, para acceder al material de apoyo fuera del aula, lo cual lo clasifica dentro de los modelos mediados por tecnología. Los fundamentos teóricos para justificar el aula invertida se centran de forma principal en dedicar el tiempo de clase a tareas en las que el alumnado sea el protagonista del aprendizaje, como resolver problemas, trabajar de forma colaborativa, entre otros, y no a la realización de explicaciones teóricas que pueden realizarse en casa a través de diferentes medios tecnológicos, permitiendo así la adaptación a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.
Esto nos hace insistir en la idea de que el aula invertida no es una técnica, sino un modelo pedagógico que puede enriquecer el aprendizaje del alumnado. Relacionado con este concepto se encuentra la idea del debate como medio de aprendizaje. Esta idea señala que esta práctica entre los estudiantes estimula su esfuerzo en el aula. También se han esbozado métodos prácticos para asegurar que los alumnos vengan a la clase preparados para discutir un tema. Desde las primeras etapas de preparación de los estudiantes para participar en la discusión hasta las etapas finales de evaluación de su significado y efectos. La idea de que la tecnología desplaza a los docentes está más que superada, y vamos llegando a la conclusión de que su uso depende cada vez más de la actitud que tengan los docentes hacia ella, su creatividad, y sobre todo su formación a nivel pedagógico y tecnológico. Por ello es necesaria la formación permanente del profesorado para poder enfrentarse a los avances tecnológicos que está sufriendo la sociedad actual, aplicarlos a la educación y por ende, en el uso del modelo de aula virtual. El trabajo de los profesores previo a la realización de aula virtual es muy importante, pues el tiempo de clase se libera para que se pueda facilitar la participación de los estudiantes en el aprendizaje activo a través de preguntas, discusiones y actividades aplicadas que fomentan la exploración, la articulación y aplicación de ideas. Por todo ello, la formación permanente del profesorado es imprescindible en el desarrollo de la clase invertida, al igual que en todos los procesos educativos donde se empleen las TIC. 4 son los pilares del aula invertida. Entorno flexible. Los educadores crean espacios adaptables donde los alumnos eligen cuándo y dónde aprenden, proporcionándoles una gran adaptabilidad al proceso. Además, los docentes que invierten sus clases son flexibles en sus expectativas, en los tiempos de aprendizaje y en la evaluación de los estudiantes. Cultura de aprendizaje. El modelo de aprendizaje cambia deliberadamente la instrucción hacia un enfoque centrado en el alumno, en el que el tiempo de clase se dedica a explorar los temas con mayor profundidad y a crear más oportunidades de aprendizaje. Los estudiantes participan activamente en la construcción del conocimiento, al tiempo que evalúan su aprendizaje de una manera que puede ser personalmente significativa. Contenido intencional. Los educadores piensan continuamente sobre cómo pueden utilizar el modelo para ayudar a los estudiantes a desarrollar la comprensión conceptual y la fluidez de procedimiento. Los profesores emplean contenido intencional para maximizar el tiempo de clase con el fin de adoptar métodos y estrategias activas de aprendizaje centrados en el estudiante. Educador profesional. Los educadores profesionales observan continuamente a sus alumnos, proporcionándoles retroalimentación relevante en cada momento, así como evaluación de su trabajo. Los educadores profesionales son reflexivos en su práctica, interactúan entre sí para mejorar la calidad de su docencia, aceptan la crítica constructiva y toleran el caos controlado en sus aulas. Un saludo para todos y bueno, en esta oportunidad voy a dar continuidad a la explicación de lo que es el aula invertida. Ya mis compañeras han explicado un poquito de los antecedentes y las características que tiene esta metodología. Ahora es importante, nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo aplicamos la metodología del aula invertida en nuestras clases? Entendiendo que básicamente de lo que se trata es llevar a las casas de nuestros estudiantes las clases y trabajar las tareas en el aula. En ese sentido, hay una primera fase que es antes de la clase, en la cual el profesor o el docente tiene que hacer una planificación de su clase, definiendo sus objetivos de aprendizaje, los contenidos y también los métodos y los materiales que va a utilizar para llevar adelante esta metodología. Es importante que el profesor desarrolle y cree contenidos utilizando instrumentos que sean atractivos para el estudiante. Puede desarrollar textos, videos, infografías, tutoriales, ¿no? Para que el estudiante en su casa tenga la oportunidad de leer y visualizar todo aquello que el profesor quiere que se prepare para la clase presencial. En ese sentido, en esta primera fase, los estudiantes tienen como responsabilidad
visualizar todo este material, hacer una lectura y una revisión de todo el material que el docente, el profesor ha puesto a su disposición. En una segunda fase, como ya decían mis compañeras, es la fase más importante, ¿no? Es la fase en la que el estudiante va al aula, pero ya con todo ese contenido, esa revisión que ha hecho de los materiales que su profesor le ha encomendado. En esta instancia, el profesor tiene que promover un ambiente favorable para que los estudiantes puedan afianzar ese conocimiento y sobre todo resolver sus dudas y asimismo el docente identificar todas las dificultades de aprendizaje y comprensión que hayan podido tener sus estudiantes. En esta instancia también es muy importante que el estudiante cobre un rol protagónico. Él va a manifestar lo aprendido, él va a manifestar las dudas, va a haber una retroalimentación entre sus compañeros y para ello es importante que el docente aplique también metodologías pertinentes, puede ser debates, trabajos en grupo, exposiciones, un trabajo colaborativo. Y el docente desarrolla una supervisión mucho más personalizada en el proceso de aprendizaje. Los estudiantes en esta etapa, en el aula, tienen que sentirse cómodos de manifestar sus dudas, sus inquietudes y también, ¿no?, de manifestar aquello que también en la fase de revisión han podido revisar, investigar y complementar al material que su profesor les ha dejado. En esta instancia es importante de que se realicen, dependiendo de los objetivos y la planificación del docente, trabajos individuales o colaborativos. Al finalizar la clase es importante que el docente haga una retroalimentación, una autoevaluación con los estudiantes y una evaluación a partir de rúbricas, que es la metodología más recomendada, y el estudiante también se sienta comprometido y con su propio aprendizaje. Esta evaluación le va a servir para que pueda desarrollar una actitud reflexiva y autocrítica. Y los estudiantes también en esta finalización de clase tienen que sentirse motivados y con una actitud proactiva de continuar esta metodología en todas las fases y en todas las clases que el docente tenga planificado. Espero que esta explicación nos ayude a comprender la importancia que tiene el rol protagónico que debe tener el estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje utilizando esta metodología. Muchas gracias. Bueno, prosiguiendo con la explicación del aula invertida, vamos a hablar ahora de las ventajas y las desventajas. Entre las ventajas vamos a nombrar algunas que son beneficiosas tanto para el estudiante como para el docente. La clase se adapta al ritmo y necesidades educativas del estudiante. Mejora el ambiente de trabajo en el aula. Esto incrementa la atención del docente para cada estudiante, o sea, quiere decir que la enseñanza va a ser personalizada. Se adapta al estilo de aprendizaje de cada estudiante. No todos los estudiantes captan de la misma forma la enseñanza. Entonces el docente se va a adaptar para cada estudiante. Transforma la clase en un espacio de interactividad organizado. El docente va a hacer que los estudiantes se organicen para que puedan realizar trabajos entre ellos y poder después defenderlos hacia el docente. Promueve la creatividad y el pensamiento crítico en el estudiantado. Facilita la entrega de tareas por parte del estudiante y su revisión por parte del docente. Eso va a ser una facilidad tanto para el estudiante como para el docente. Va a disminuir el riesgo de incumplimiento en clases, ya que las clases son flexibles. Esto más que todo es beneficioso para los estudiantes con dificultades y limitaciones para poder llegar a sus centros educativos o a las universidades. Va a permitir la reutilización
constante del material propuesto por el docente. O sea que el estudiante va a poder ver el material las veces que sea necesario. Permite al docente ahorrar tiempo, ya que los recursos, como les digo, se puede ser utilizado en muchas ocasiones. Mejora la actitud de los estudiantes hacia la materia y esto va a motivar a que ellos quieran aprender mucho más. La retroalimentación del proceso educativo se genera de manera inmediata. Cuando hay alguna duda de algún estudiante, inmediatamente se le va a sacar de dudas. Bueno, después de hablar de todas las ventajas que tiene la aula invertida, ahora vamos a hablar de las desventajas. Entre las desventajas tenemos que el docente debe dedicar tiempo, conocimiento para mejorar sus planes de clase, la metodología y los recursos que se va a emplear, o seleccionar el material nuevo que tiene para poder emplearlo y dar a conocer a los estudiantes. Se enfoca en los recursos más que en la metodología en sí, por lo que estos deben ser seleccionados cuidadosamente para poder enseñar a los alumnos. No toma en cuenta la brecha digital existente o la carencia de recursos tecnológicos en los centros educativos o de los estudiantes. Esto porque hay muchos estudiantes que no poseen la capacidad de tener alguna tecnología, algún aparato tecnológico para poder conectarse al Internet, también como los centros educativos o quizás podríamos hablar de algunas universidades que son de escasos recursos. No está enfocado a que los estudiantes se conecten, colaboren, creen o compartan. Es decir, la relación de aprendizaje fuera del aula se realiza el estudiante con el docente y muy poco entre estudiantes. Más la relación es entre estudiante y docente que entre estudiante a estudiante. La metodología de aprendizaje basada en proyectos casi nunca se emplea. Las pruebas estandarizadas siguen siendo un aspecto sin resolver a la hora de evaluar y conlleva a que el estudiante tenga que hacer el uso de la memorización. Se emplea poco aprendizaje basado en indagación, ya que muchos de los recursos que emplean los estudiantes están seleccionados por el docente, ya que es el docente que va a transmitir los videos o las imágenes que el estudiante tiene que leer anticipadamente para entrar en la clase. Los docentes deben ser expertos en TICs, lo cual es una limitante en algunos casos. Hay muchos docentes que todavía no manejan esta área de los TICs y eso les va a dificultar para hacer el aula invertida. Como también existen hogares o centros educativos o universidades que no poseen también el acceso a las TICs. Esto también va a limitar a que los estudiantes puedan entender y esto va a limitar a que podamos implementar el aula invertida.